Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy súper emocionado y de hecho siempre digo lo mismo, pero cuando llegan acá al canal, a las entrevistas, pues personas que pues edifican mi fe, me ayudan a fortalecer mi fe y bueno, personas que inclusive pues vienen de otras partes. Acá tenemos a una persona que pues conocí a través de las redes sociales y pues ya en poco tiempo pues hemos conversado, hemos querido trabajar y hacer proyectos juntos para el Señor. Así que tenemos desde Bogotá a Juan Pablo Obregón, pues actor, padre de familia y ahora servidor de Cristo en la Santa Iglesia Católica. Juan Pablo, ¿cómo estás? Miguel, hermano, no, pues mucha presentación. ¿Será que uno, mejor dicho, bueno, ahí voy en la lucha? Gracias, hermano. Estoy bien. Afortunadamente, intentando todos los días abrazar al Señor para continuar en este caminar de fe que sabemos que no es sencillo, pero pues que toca de la mano de Dios para soportar desde que uno pone el primer pie que se baja de la cama, ¿no? Entonces, en eso ando. Qué bueno, qué bueno. Yo me imagino que esta es una pregunta que pues debes estar acostumbrado y te deben preguntar en todas partes donde te entrevistan, porque pues es bastante poco común. De hecho, estábamos hablando ahorita también fuera de cámaras de, pues, de las personas que están en la farándula, en la televisión, de que estuviesen también pues sirviendo realmente a Cristo y siguiendo pues sus pasos y evangelizando. Son muy pocos. Entonces sí, es raro ver una persona de televisión pues también en las cosas de Dios. Pero no es que el Señor hace unas cosas más raras que uno después entiende el para qué Él necesitaba que viviéramos ciertas cosas, y eso fue mi caso. De hecho, yo llegué a televisión prácticamente, para resumir, por una llamada equivocada. Yo vivía en Bucaramanga y una llamada equivocada a mi casa me lleva al modelaje y el modelaje me lleva a la televisión en un tiempo muy rápido. Yo era famoso. Y hoy en día entiendo, después de haber tenido caídas, por supuesto, yo no llegué aquí a tratar de servirle al Señor porque es que yo confiaba mucho en Dios y buscaba a Dios. No, antes todo lo contrario. Cada vez uno como que se alejaba más. Y en este momento te puedo decir que sé que el Señor me abrió este camino para estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Yo no he dejado de ser actor, pero cada vez disminuye más el tema, sobre todo hablando de una televisión que no edifique, que por ahí es donde está el tema mío, que yo sí quiero seguir siendo actor, me encanta lo que hago, pero busco trabajarle al Señor, cosa que no es fácil, porque no hay mucho trabajo para el Señor en cuanto a, me refiero a producciones de televisión o seriados, pero bueno, al fin y al cabo la batalla la estoy dando desde los medios, porque pues igual sigo involucrado en la televisión, pero ya buscando por mi propia cuenta, así como lo haces tú, servir al Señor a través de todos estos medios que gracias a Dios existen para que la gente pues nos apoye y llegarle a mucho más público, como es el YouTube. Ahora, bueno, ya sabemos, ya conocemos un poquito, ¿okay?, lo que estás haciendo ahora, ¿okay? De hecho ya has venido varias veces acá a Bucaramanga porque te han invitado pues, a grupos a predicar, a contar pues, tu testimonio y todo eso. Pero pues no siempre fue así. O sea, cuando por ejemplo estabas precisamente más inmiscuido en todo este tema de la fama y la farándula, la televisión, o sea, ¿qué pasó? O sea, como en medio de todo eso, para que pues tú volcaras tu mirada hacia Dios y dijeras, bueno, por acá no es el camino. O sea, ¿qué pasó en tu vida para que tú realmente pues empezaras a servir y a buscar de Dios? Me llegaba que ahora lo llaman a uno de diferentes ciudades o por diferentes medios a hablar de Dios, ¿no? Sí. Y el testimonio, me llegaba que antes de venir a Bucaramanga era a un desfile que me querían ver a mí como el actor o como el modelo en su momento, y ahora el Señor volteó totalmente. Pasa un poquito parecido, pero desde el servicio al Señor. Y es un regalazo entendiéndolo hoy en día, ¿no? O intentando entender el camino del Señor, porque al fin y al cabo creo que pues unos somos un poquito más lentos, otros más torpes. O sea, sí. ¿Qué pasó? Tuve que caer hondo. El Señor me permitió vivir
las cosas por donde más me dolían, que era a través de mis hijos. Después de varios años de no estar casado con la mujer que el Señor me regaló hoy en día, que sí es mi esposa por la iglesia, pero en ese entonces no, era una mujer que era modelo. Tuvimos 2 hijos y nuestro Dios era en ese momento ella para mí y yo para ella. Nosotros no buscábamos de Dios como típico católico que se dice ser católico, que si acaso hoy en día pasa por el frente de la iglesia y escasamente se da la bendición, sí. Escasamente, ¿sí? Y como no permitimos entrar a Dios nunca, terminó en una separación que yo dejé a mi esposa y a mis hijos, pero para mí mis hijos eran tan importantes que ese fue el punto que el Señor permitió, porque cuando mi papá se fue de la casa que yo tenía, estaba adolescente, yo dije, nunca voy a dejar a mis hijos como mi papá me dejó a mí. Y yo era totalmente consciente cuando me estaba yendo de la casa que mis hijitos de 5 y 6 años estaban casi que suplicándome, papá, por favor, no te vayas. Wow. Eso para mí fue porque yo era consciente de que estaba haciendo lo que dije que no iba a hacer cuando era adolescente. Y era, pues sí, fue lo mejor que pude haber hecho porque era invivible la situación en la casa, era terrible. Honestamente, yo no le pegué a mi esposa porque Dios es muy grande. Y antes de que pasara eso, esto fue un cúmulo de problemas durante 5 años. Sí. Que cada vez, por supuesto, eso, sin Dios se va volviendo un desastre, y fue lo que pasó. O sea, que explota. Sí, aunque pasaron otras cosas inclusive más profundas, pero dependía nuestra vida, nuestra felicidad. Yo le aprendo a decir al dinero el anestésico, porque cuando tú tienes dinero y tienes problemas, pues tú dices, bueno, vámonos para Cartagena, y con el dinerito pues se te olvida el fin de semana porque comiste rico, pero tú ten problemas y no tengas dinero. Y metidos en el mismo espacio, o sea, eso es una bomba de tiempo, claro. ¿Sí? Y esa era nuestra vida, dependía del trabajo. Y nuestro trabajo como actores es muy inestable. Yo siempre digo que es como una montaña rusa. La montaña rusa empieza la subida, y bueno, las buenas. Y cuando empiezan las bajadas, uy, no tengo trabajo. Uy, aquí un poquitico, uy, no tengo trabajo. Si no está Dios, entonces nuestro Dios era el dinero, la comodidad que da, ella para mí y yo para ella. Y cuando yo le fallo, se acaba todo, y empezó a acumularse todo esto, y termina en el momento que les comento de mis hijos, que yo me fui de la casa totalmente decidido a terminar con ella, porque además yo creía que no la amaba. Yo estaba completamente seguro que no amaba a mi esposa. Y por ejemplo, en ese periodo, o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que pues finalmente pues te fuiste de tu casa? ¿Y qué pasó en medio de todo eso? O sea, ¿tú buscaste de Dios o qué pasó? El Señor hizo de las suyas a través sobre todo de ella. Nosotros veníamos tratando de buscar de Dios ya al final, pero a nuestra manera. O sea, si acaso vayan los domingos a misa y con 2 niños chiquitos de 5 y 6 años que no están acostumbrados a ir a misa, y pues es terrible porque uno está más pendiente de que el niño se quede quieto y que haga silencio que el que dirán que la misa. Que hagan el rosario, y era casi una competencia entre ella y yo por el trabajo de ella. Cuando ella llegaba cansada tarde, le decía yo, ¿ya hiciste el rosario? Y ella me decía, no. Yo le contestaba, yo ya lo hice. ¿Cómo? O sea, yo sí hago las tareas, tú no. Más o menos, sí. Esa era nuestra fe y nuestra oración en pareja. Entonces, esto fue como acumulándose así, y a nuestra manera, pues por supuesto las cosas no funcionaban, pero ya habíamos dejado de alguna manera por ahí entrar algo a Dios. Cuando yo me voy de la casa, yo duro 2 meses y medio, en que yo ya estaba haciendo prácticamente mis planes, mi vida sin ella. Yo estaba imaginándome la película. No me fui de loco, no me fui con mujeres, gracias a Dios, no fue como el caso, porque me dolía lo que había pasado. Claro, me dolía por mis hijos, sobre todo, por la historia de mi papá y de mi mamá, sí. Que yo dije, mi papá, ¿por qué se fue? Y un día después de que yo me voy pues con mi familia a vivir las vacaciones, llego yo, estaba mirando un apartamento porque ya como que económicamente me había salido alguna novela o alguna participación, y estaba en ese momento viendo un apartamento para irme a vivir allá. Cuando me timbra ella, yo casi ni le contestaba ya al celular porque yo decía, ay,
¿Ahora qué quiere? ¿Qué me irá a decir? O sea, ya en ese fastidio que tú no quieres nada de la otra persona. Cuando me dice, Juan, ¿cuándo hablamos para ver, pues, bueno, quién va a pagar esta deuda, quién se va a encargar de los niños? O sea, para finiquitar el tema, la repartición de... ¿Cómo iba a quedar todo? Todo. Y yo en ese momento pensé yo, pues salgamos de una vez de este tema. Y yo le dije, si quieres voy ya para allá. Y ella dijo, bueno. Si ella estuviera aquí entre nosotros, diría, yo en ese momento llamé al director espiritual, porque es que ella, a diferencia mía, cuando yo me fui de la casa, llamó y dijo, ¿qué tengo que hacer? O sea, ahora sí. Y yo no me fui a orar, pero tampoco me fui de loco, ¿sí? Pero yo no quería rehacer eso. En cambio, ella sí quedó destruida. Y quedó con los niños en la casa donde vivíamos, o sea, con todos los recuerdos, con todas estas cosas. Entonces ella sí se puso a hacer tareas espiritualmente. Iba todos los días a misa. Empezó a hacer el Santo Rosario todo el tiempo. O sea, la sed de Dios, ¿qué hay que hacer? Porque necesito que me sane. Lloraba todos los días, ¿sí? Pero ella sí empezó. Entonces, en ese momento que yo le digo voy para allá, si estuviera allá acá les diría, yo llamé al director espiritual y me dijo, mijita, no hable usted, pida Espíritu Santo. Y ella dice, ¿y eso del Espíritu Santo qué es? ¿No? Usted solo pídalo y calladita, porque pues ella era un geniecito complejo y más con todas estas heridas. Entonces dijo que se hizo como 3, 4 rosarios mientras yo llegué. Yo me demoré por ahí 1 hora y media en llegar. Yo iba prevenido en que dije, pues esto va a ser una pelea, pero salgamos de una vez de esto para no hablar más con ella, porque qué fastidio esta mujer. Era lo que yo pensaba. Llego a la casa y después de compartir con los niños, voy a la habitación de nosotros y mi esposa además era más afín al protestantismo. Y ya nos habían regalado alguna camándula y la puso de decoración por allá. Y nos habían regalado una imagen de la Virgen, una estatuilla. Y también la había puesto por allá. Cuando yo llego a la habitación, había un altar de la Virgen, la Biblia abierta. Y yo, ¿y esta qué le pasó? Fue lo que yo pensé. Yo no dije nada, pero todo esto era, ¿y esta qué le pasó? Y también, para que ustedes me entiendan cómo yo iba de prevenido, como lo que dejé fue peleas, gritos, toda esta cosa horrible que uno no quisiera vivir. Pues yo digo, yo iba con casco, con rodilleras, con coderas, porque dije, esto va a haber una peleadera, pero salgamos de una vez de esto. Yo no quería hablar y ella empieza a hablar. Duró como 6 minutos contándome lo que había hecho, Y después de los 6 minutos me dice, que bueno, contándome que se ha acercado un director espiritual, todas esas cosas. Me dice, mi siguiente paso es irme a un retiro espiritual. Eso de que uno en su ego es... Y harta falta que le hace, ¿no? Que yo no le dije, pero lo pensé. Pero yo ya venía cuestionado por qué no me estaba diciendo malas palabras, todo eso. Cuando después de que me dice del retiro espiritual, yo ya estaba tan cuestionado que me dice ella, Juan, yo no te iba a decir esto, pero ¿por qué no lo intentamos? Intentémoslo, pero de la mano de Dios. Y yo empecé a ver en ella la mujer de antes de los problemas, que yo ya decía, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Yo le digo, listo. Listo, Ana, hagámosle de una, pero de la mano de Dios, porque solos no pudimos y yo me voy primero para ese retiro. Porque en mi ignorancia yo sabía que el mal le iba a poner a uno todo para uno no dar ese paso espiritual, ¿sí? Entonces, hermano, lo que iba a ser una separación, en ese momento arreglamos las cosas, pero con la condición de que íbamos a dar esos pasos espiritualmente del retiro espiritual que nunca lo habíamos hecho. Pues imagínate mis hijos cuando se enteran que el papá volvía a la casa, porque yo me había llevado, Miguel, todo. O sea, yo me llevé hasta el CD de lo que tenía por allá guardado, lo busqué y me lo llevé. Yo no quería saber nada de ella. Mis hijos ayudándome a entrar las maletas. O sea, con esa cara de felicidad. Y viene a los 10 días y me voy para el retiro. Y por supuesto, gracias a Dios existen los retiros. El Señor se encargó allá de mostrarme y hacerme así, pa. Este es el personaje que es usted, el que creía que no era tan malo, porque yo creía que no era tan malo porque habían peores que yo. Habían peores infieles que yo. Habían manes que, o sea, me justificaban que yo no era tan malo porque es que los otros hacían más cosas. Y allá el Señor me muestra, me confieso después de más de 20 años, no me dieron la absolución en ese momento porque pues vivíamos en unión libre, pero salí con la convicción de luchar. Inclusive llegué hablándole de castidad, porque como no éramos casados por la iglesia, entendí lo que era. Inclusive también me mostró el Señor que yo fui partícipe del aborto con una novia que yo tuve.
y hicimos un bautizo espiritual. Mi esposa adoptó hoy en día a ese bebé. Yo era totalmente inconsciente de lo que era un aborto, porque pues la mamá de ella como que dijo, aquí no hay nada que pensar, yo me encargo. Y yo dije, pues si la señora que es mayor que yo, pues seguramente sabe más que yo. Y yo estaba recién desempacado de irme de mi mamá, el típico muchacho de barrio que no tiene mundo. Y yo, pues sí, si la señora lo dice, seguramente es lo que hay que hacer. Entonces entiendo también eso. Hermano, salgo luchando. Mi esposa a los 15, 20 días se va de retiro y ahí empezó todo este cambio en el año 2012. Qué bonito, Juan. Y por ejemplo, porque pues hay personas que están viendo o van a ver esta entrevista, ¿ok? Y a veces creen que pues el camino de conversión es algo mágico, o sea, como que vas, ocurre y ya cambié y ya no tengo más problemas y ya no pasé nada o ya no caigo. O sea, desde que sucedió eso, que pues ustedes se juntaron, pues se unieron nuevamente como pareja con sus hijos, fueron al retiro, empezaron pues a vivir la castidad. O sea, me imagino que obviamente pues llegó el matrimonio por la iglesia. O sea, en medio de todo eso, ¿cómo ha ido, o sea, creciendo su fe? ¿Han tenido caídas, pruebas? O sea, porque la gente pues tiene que entender que pues, como seres humanos pues, pueden ocurrir situaciones. Sí, los que están intentando estar en estos caminos del Señor y aceptando como que somos hijos de Dios y Él tiene una misión para nosotros mucho más profunda de la que a veces nos inculcaron o nos vendieron también en los medios, que es muy diferente. Hermano, han habido caídas. Es más, yo después de haber vivido el retiro, el Señor me manda como a los 6 meses mi primer coprotagónico en una novela. Yo se le pedía trabajo, pasarle de verdad deudas, porque económicamente estábamos obviamente con unos huecos gigantes económicos. Y el Señor me manda como a los 6, 8 meses ese proyecto. Pero ¿qué me empieza a pasar? Me empiezo a sumergir en el trabajo tanto que ya no le sacaba espacio a Dios. Nosotros en todo ese proceso instauramos grupo de oración en la casa y ni siquiera al grupo de oración de mi propia casa asistía, porque decía que tenía que estudiar, porque nuestros horarios eran muy duros. Ya cambió un poquito, pero yo me levantaba a 5 de la mañana y llegaba de trabajar a estudiar y me acostaba a las 12 de la noche. Después de 3 meses, tú en ese ritmo estás cansado. Y tú que sabes, con las luces que nomás tienes acá, imagínate en televisión qué luces tiene uno todo el día, maquillaje con eso. Claro. Además que yo era un personaje de vampiro. Imagínate también lo que hice, un personaje de vampiro donde me ponían blanca toda la cara. Entonces, claro, yo me llené de justificaciones y sin orar, sin mantenerme, que pues eso es la oración para nosotros. Pues yo estaba durmiendo en cuarto separado a los 3 meses. Me iba a ir de la casa. No me importaba tener a mis hijos otra vez ahí llorando, diciéndome, papá, no te vayas, porque me importaba, era mi felicidad. Porque además tenía plática en el bolsillo en ese momento, que eso le da a uno otra seguridad, la falsa seguridad. Y pues el éxito y bueno, todas estas cosas. ¿Y por qué no me fui yo de la casa? Porque ese fin de semana yo ya tenía listo para dónde irme a vivir. Y llega el lunes mi esposa a la habitación donde yo dormía, que ya estábamos pues en cuartos separados, y me dice, Juan, tengo que hablar contigo. Y yo, ay, Dios mío, ahora que esta mujer, ¿qué me va a decir? Ya le tenía otra vez pereza a ella, o sea, no, aguantármela. Creo que estoy embarazada. No. Así, más o menos. Pero solo que yo miré para el cielo un poquito y yo, no, señor, o sea, ¿cómo que embarazada si yo ya tomé la decisión? O sea, yo no me importan mis hijos, me importa es que yo todavía estoy joven, aguanto, puedo rehacer, cosas que uno piensa. Y en la prueba de sangre a los 2 días, 3 días, fue la confirmación. Y yo dije, bueno, Señor, entiendo el mensaje. Yo no voy a abandonar a mi esposa y a mis hijos. Entiendo que me enfrié. Y empecé a remar otra vez. Ese bebé lo perdimos, lo gana el cielo. Y a los 2 meses quedamos en embarazo otra vez. Y ese bebé fue un regalazo. Todos han sido un regalazo mis hijos, de verdad, porque han marcado diferentes momentos de este caminar hacia el Señor. Pero ese niño nos trajo el sacramento del matrimonio, el regalo del sacramento del matrimonio. Y nos casamos cuando ella tenía una barriguita de 7 meses. Mis hijos fueron los pajecitos, nos casamos en una iglesia. Mira, no teníamos dinero, Miguel. Y el Señor nos puso
todo, porque empezamos a servirle más al Señor. Y nos casamos ella de su vestido de blanco, más o menos como lo había soñado, no como uno lo suena cuando no está con Dios, que no, que me bajo de una carroza, que no sé qué, y tienen que ser zapatos de no sé cómo, y el vestido con la cola. No, no así, pero un vestido muy lindo de blanco, hermosa, peinada ella, maquillada, súper linda, normal, no pagar el maquillador más caro. No estoy diciendo que sea malo, pero para nosotros no nos importaba sino el sacramento. Entonces, pero sí, al fin y al cabo nos decoró el sacramento con estas cositas que de alguna manera uno soñaba. Hermano, fue hermosísimo, nos dio todo el Señor, toda la fiesta, lo de la iglesia, el cantante, hasta una sobrina mía que participó en un concurso de canto en Colombia, en La Voz Kids, que es un concurso reconocido. Cantó el Ave María en plena y yo era así, lloré. Yo no paré de llorar en todo el matrimonio. ¿Por qué? Porque yo no podía creer que después de todo el daño, porque yo fui muy infiel. Vuelvo y repito. Con una sola vez inclusive, sí, ya, claro. Pero yo no fui solo una vez. Tampoco fui el más exagerado, pero fui infiel. Ella me descubrió infidelidades que yo mismo también hasta le conté. Y yo no podía creer que ella estuviera ahí con una barriga de 7 meses en la capilla que hizo su proceso de conversión, que era una capilla sencillita, blanca, rústica, hermosa, con los amigos cercanos. Y yo decía, Dios mío, está casándose conmigo después de yo todo lo que hice, y mis hijos ahí parecían pingüinitos vestidos, una cosa hermosa. Y ahí sí empezó la lucha verdadera después del matrimonio, porque pasaron otras cosas. El Señor viene y saca otras cosas, sobre todo mías. Y hasta que no nos sanó, el proceso de sanación yo creo que, no sé si será hasta que nos muramos, porque obviamente queda uno con inclinaciones y en la oración es que el Señor como que lo reviste a uno de esa fuerza para no caer, pero eso todo el tiempo tú sabes que eso está por ahí rondando. Pero desde ahí me saca un tema de pornografía que yo tenía, tema muy, muy duro, que al fin y al cabo, para resumirles, me pasan, o sea, ella me descubre un tema de pornografía en mis redes sociales. Mira cómo es el Señor. Me puso a trabajar a mí en los medios, mi inclinación estaba por ahí, ¿sí? Pero hoy en día sigo trabajando en los medios, pero para Dios. O sea, por donde fue mi talón de Aquiles, ahora me está poniendo a trabajar, ¿sí me entiendes? Pero para Él. Y me descubre conversaciones con mujeres en las redes sociales. O sea, una cosa fuerte. Tuvo mucho tiempo para ver mi celular, como 2 horas. Vio cosas. Eso fue a través de un libro hermoso que se llama Penitencia por Amor. Es un libro para sanarse desde el momento de la concepción. Y yo la estaba haciendo, y en la mitad de la Penitencia por Amor descubre esto. Que ya era descubre, parte del pasado, ¿no? Sí, no. Sí, no. Yo después de que me casé caí como una vez por ahí en algo. Pero yo sabía que eso no estaba bien y luchaba por no caer. Sí. Pero eso era más fuerte que yo. Y la penitencia por amor, como es para sanar, viene y me saca esto. El caso es que ¿qué fue lo que me pasó a mí? Porque yo llevaba, al parecer, que yo creo que sí es así, un tema de pornografía, porque a los 5 años mi papá trabajaba, tenía un cargo público, y yo estaba montando en bicicleta en una cárcel, que mi papá era el director de la cárcel. Y cuando llegó a un kiosco, sí se entiende que es un kiosco, no sé, donde descansa uno, estaban los guardias de la cárcel en un televisor viendo una película pornográfica, pero pornográfica, 8X, no triple X, a los 5 años. Y yo quedé así. Y a los 9, 10 años aproximadamente, una empleada del servicio de mi abuela, de una de mis abuelas, abusó sexualmente de mí. O sea, una mujer. Sí. Wow. Sí. Gracias a Dios fue una mujer, hermano, por lo menos, porque no me imagino cómo me hubiera quedado la cabeza donde hubiera sido un hombre. Pero... O sea, igual es traumático eso. Me dañó la cabeza. Claro. Yo empecé a espiar a mi mamá, a mi hermana. Yo me subía a los techos de las casas para mirar vecinas desnudas. Mi mamá rentaba habitaciones para recibir más ingresos, porque pues nuestra juventud no fue llena de... No, antes pues faltaban cositas, pero nunca nos faltó nada de lo básico, de lo esencial. Yo abría huecos en las habitaciones para mirar a quién estaba en la habitación. O sea, un monstruo. Esa fue mi adolescencia. Aunque era un pelado bueno, no de fiestas, sino pero de... tenía esas cosas ahí. Claro. Adentro. Yo no podía jugar al papá y a la mamá con mis primitas, porque yo quería jugar al papá y a la mamá. De verdad. Porque yo ya había visto qué hacían el papá y la mamá.
Claro. Supuestamente, ¿no? Porque si vamos a hablar de sexualidad en el matrimonio, esa vuelta del triple X no es por ahí tampoco, ¿no? Aclarar. Y cuando yo me vuelvo reconocido a nivel nacional, pues yo ya no tenía que salir de mi casa porque a mis redes sociales llegaban solas. Claro. Y sin mucho esfuerzo llevaba yo una doble vida por ahí. Y el Señor muestra de varios años. Ana María decía, que mi esposa se llama Ana María, que hacía la pantalla del celular y ¡pin! Y a esa mujer le había hecho una conversación para que tú calcules de cuántas fueron. ¿Sí? Y muestra eso el Señor, y eso fue lo último que tuvimos que sanar. Fue muy doloroso para mi esposa, muy doloroso, que la verdad yo creo que fue una gracia del Señor que me hubiera perdonado, porque yo pensé que cuando descubrí eso, se me acabó el matrimonio. Yo llego de misa y le cuento a ella ese suceso de joven, de que yo no sabía si iba a servir de algo, pero el Señor en Eucaristía me pone contarle eso, y ella quedó en shock, porque como diría ella, tantos años viviendo con él y yo no conocía esa parte, o sea, ¿qué es esta relación? ¿Sí? Pero a partir de eso es como si hubiera quebrado algo. Pues tú sabes que en el tema de pecado no es que eso ya se fue, claro. Simplemente que en la medida que uno se reviste del Señor con la Eucaristía, con los sacramentos en general, confesión, todo esto, pues el Señor como que le pone esa armadura, y por ahí dicen que eso es un perro bravo que está por allá amarrado, que si usted empieza a bajar la guardia espiritualmente, el perro cada vez se acerca más. Entonces, hasta que te muerde. Hasta que te muerde, y después, pero ¿por qué? Bueno, sí. Entonces desde ahí, como en el 2014, más o menos, como en el 2014, empezó un verdadero cambio. Empezó a dar testimonio de a poquitos. Empieza como todo esto. Y la vida pública en Dios empieza como en el 2015, 16, de a poquito, porque a uno le da pena, ¿no? Y más en este tema farándula, que todo el mundo la vida perfecta. Y que sí, o sea, la foto perfecta y todas estas cosas perfectas, que creen que uno tiene la vida perfecta. Y ahí empezamos a hacernos públicos, y bueno, hoy aquí sentado contigo. A ver, Juan, tú contaste algo, de hecho, al inicio, estamos ya en la presentación, ¿no? Que tú dijiste que pues este camino, que pues no ha sido fácil, porque pues ya has contado pues todos los que has tenido que superar para llegar a donde estamos el día de hoy acá. Pero también hablaste de a nivel profesional, o sea, porque pues al acercarte a Dios, pues te das cuenta que hay cosas, o la mayoría de las cosas, porque tampoco vamos a decir que todo sea malo, ¿ok? Pero pues la mayoría de las cosas del mundo donde tú estás, porque tú, como dices, todavía estás allí, más bien lo que hacen es insultar a Dios. Ir en contra de lo que uno está tratando de hacer en su vida. Exactamente, entonces pues obviamente te ha tocado rechazar papeles, novelas, cosas por tu fe. O sea, ¿ha sido fácil o cómo llevas eso, no? Nunca. ¿O ya lo aceptaste? Nunca es fácil. Ya estoy en otra etapa de la vida que el Señor, gracias a Dios, me ha dado como una fortaleza. Pero nunca fue fácil por todo lo que tú quieras. Porque primero estamos en un mundo donde, podríamos decirlo, somos de mostrar. Entonces uno muestra que todo está bien, ¿sí? Uno muestra que no tiene problemas, ¿sí? Cuando pues todos somos un pedazo de carne que hacemos lo mismo, ¿sí? Y tenemos problemas hasta más grandes. Entonces en el 2013, cuando yo entiendo que, como tú lo dices, no todo, pero sí muchas cosas, o la mayoría, están dando un mal ejemplo. Si bien en una novela toda no puede ser mal ejemplo, pero caen en mostrar infidelidades, caen en el mostrar en Colombia tristemente el tema de la droga, y creen que aquí todo es droga en Colombia. Cuando la apología cuando es que por Dios, es como una cosa muy chiquitica, pero es lo que han vendido y es lo que vende. Entonces ese tipo de producciones son las que más se hacen. Entonces yo, cuando entiendo eso, me iba a retirar de la televisión en el 2013. Porque yo dije, pues Señor, sí, o sea, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible, y me encuentro con esta realidad que renuncio o sigo. Y el mensaje del Señor fue, siga, yo te necesito ahí. Claro. Hoy, después de unos años, ya entendí por qué. Porque, y lo hablábamos afuera de cámaras, a nivel local, digamos, Colombia, tú mencióname con los 5 dedos de tu mano, de una sola mano, de pronto, no lo vamos a decir aquí para no, pero creo que no alcanzas a completar en los medios
de las personas reconocidas que hayan 5 católicos que intentan ser comprometidos. Nos quedamos como en 3 y si acaso pensamos bien llegamos a 4. Sí. Entonces, pues claro, hoy en día no soy el más reconocido, por supuesto que no, porque obviamente entre más novelas hagas de esto y aquello, más te vuelves conocido. En cambio, sí soy reconocido por, tiene 5 hijos, yo voy para el 6º ya, nace el 6º, ¿sí? Uy, ese man, por ese lado. Otra vez quedaron en embarazo. O sea, ese es como, pero el Señor ha ido permitiendo. Las portadas. Pero el Señor ha ido permitiendo que de esa manera también, pues esté aquí con ustedes, contigo. Y era necesario, pero sí fue duro. Porque ahí estaba mi estabilidad económica. Eso es lo que yo sé hacer. ¿Sí? Entonces, pues cuando te quitan como donde está tu base, la roca que uno pone al Dios dinero, al Dios comodidades, a la zona chévere, en lugar de Dios, pues hombre, te desestabiliza. ¿Sí? Pero yo tenía que vivirlo para entender muchas cosas que he tenido que pasar y entender para estar aquí contigo. Ya para ir finalizando, porque tenemos otras cositas también que hacer acá en Bucaramanga que se las vamos a mostrar más adelante, que están súper buenas. Pero no quiero que te vayas sin hacerte una pregunta, porque pues acá tristemente en nuestra Latinoamérica pues estamos hoy en día viviendo como una etapa, yo pienso que de retroceso. O sea, lamentablemente pues los gobiernos que están en todos nuestros países pues son gobiernos de izquierda, que por cierto, acá cuando hablo sobre este tema hay gente que me deja de seguir, hay gente que me insulta, pero pues yo no voy a dejar de decirlo y por eso te voy a preguntar también a ti, ¿verdad? Porque pues yo veo que pues tú eres una persona también muy activa en tus redes con el tema político. Entonces, a veces encontramos acá a católicos, ¿ok?, que cuando le tocan a su candidato o a su político de su preferencia, tienden a decir, es que no se deben meter en política, que los católicos, los cristianos no debemos hacer política. Ese cuento no lo metieron y lo lograron. Entonces, pues yo te hago esa pregunta, o sea, porque yo veo que tú eres muy activo, inclusive pues oposición a lo que está sucediendo acá en Colombia, que en escasos 2 meses y medio, pues el país no va nada bien. Entonces, yo quisiera que tú hablaras un poco sobre lo que haces con ese activismo, y para que la gente entienda que pues sí, claro, como católicos debemos hacer política, vamos a estar en contra del aborto, de todas las cosas que están haciendo. Eso es política, el aborto, al fin y al cabo también, ¿sí? Porque ahí se mete. Yo también era de ese pensamiento, de que la religión y la fe y eso con política no. Pero llegué a la conclusión, y no solo por mí, sino por estudios, por gente que está en otro nivel, por decir tanto espiritual como político. No hablo tanto con políticos, honestamente, pues si algún político está viendo aquí, lo respeto, pero la política está... Tú buscas en el diccionario lo que es político y nadie, o el 95% del que está en la política, aplica el concepto es para servirnos a nosotros. Sí, ellos están a nuestro servicio y parece que fue a todo lo contrario. Cuando yo entiendo todas estas cosas y veo que nos están metiendo e imponiendo tantas cuestiones, yo empiezo a meterme en política porque yo digo, no, o sea, yo no soy político, ojo, ¿no? Ni me interesa, aunque sí estoy estudiando cosas de política, pero todo a raíz de la familia, de Dios, y no me interesa nada más, ¿sí? Pero uno sí tiene que meterse en política, porque por no meternos en política es que lograron montarse encima de la mayoría. Porque al fin y al cabo somos la mayoría, pero estamos dormidos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por estar callados, y tú lo decías, por ejemplo, como nosotros los artistas y muchos somos políticamente correctos, o sea, no podemos decir algo más porque se nos van seguidores, ¿sí? A mí, por ejemplo, por hablar de otras cosas, duré 8 meses censurado en mis redes. Wow. Y en un mes se me fueron como 3.000 o 4.000 personas en mi Instagram, que es lo que yo más muevo, ¿sí? Y yo decía, Señor, te lo ofrezco, si tú me pusiste aquí frente a esto, pues no, pues llegarán. Y no lo hacía por eso, aunque es importante los seguidores para uno, porque pues uno dice, bueno, es un medio que el Señor me ha puesto para, pues el Señor no solamente, porque también te lo puede poner el mar y tú miras cómo lo usas, exacto. Pero en mi caso yo era, Señor, bueno, lo pongo aquí, entonces me puso también, aparte de todo, y digo me puso porque es que a mí no me interesaba la política, ni estudiar carrera política, ni nada, todo lo contrario. Pero en una defensa de Dios primero, partiendo de ahí, y en esa defensa de Dios, de la fe, de la Iglesia Católica, de cómo la están pisoteando, cómo nos la están ensuciando, cómo nos están pasando por encima,
a los llamados católicos, que andamos es adormecidos y embobados, venía a decir una palabra, pero no, ¿sí? Ahí como lentos, como que ven que nos están, lo que pasó en Bogotá hace poco en la Catedral Primada, la puerta de la Catedral Primada, llegan estas feministas y la rayan y escriben todo. Más de 500 años tiene esa catedral. Con decirte que yo me hablé con la gente de allá y eso no se puede limpiar con cualquier cosa. Porque esas maderas son viejísimas y si le echas algún producto puedes dañar porque eso es patrimonio histórico. ¿Cómo se dice eso? Sí, sí. Y no hicimos nada. El día que salimos a marchar en contra de eso, habíamos 30 personas. Imagínate. Al frente de la Catedral Primada de Bogotá. ¿Y dónde está el resto de gente? Nos están pisoteando nuestra fe. Entonces, hermano, pues yo empiezo a entender que nadie lo está haciendo. Y si lo está haciendo, pues no se nota. Sí. Son muy poquitos. Y me empieza el Señor a meter ahí por muchas causas. Es que son muchas. Si nos ponemos... Sí, el aborto es una. Y como están metiéndole ideologías a nuestros hijos desde los colegios, ¿qué? Ya lo están haciendo. Ahorita en las reformas políticas que están haciendo en el gobierno, ya pasó un debate, para los que no lo saben y si están viendo desde Colombia, donde van a meter todas esas ideologías en los colegios de manera obligatoria, porque en Bogotá ya lo hay, no sé si sabías. Esta señora Claudia López están en los colegios públicos metiendo una cartilla con ideologías a los 5 años casi que te enseñan cómo masturbarte. Terrible. Y de ahí para adelante lo que se te imagine. Entonces nos ponen una lucha al frente en las redes y no lo hacemos ni por figurar ni nada. Yo tengo 6 hijos. Hombre, ¿qué le va a esperar a mis hijos? A los hijos de ustedes, si no nos unimos, que también lo hablábamos detrás de. Esto es un tema de, no, es que él lo haga. No, es que a ver, ¿somos hijos todos de Dios o no? ¿Para qué estamos aquí todos? Todos. Así usted crea en otra religión, en lo que sea, todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos una misión. Si usted es protestante, si usted es musulmán, todos tenemos una misión de Dios. Hay que descubrirla. Y yo no sé si ya descubrí la mía, pero me fue al frente de todas estas cosas y yo solamente le pido, Señor, que yo esté haciendo lo que tú necesites que yo haga. Lo hago sin ego, me muerdo la lengua muchas veces de querer decir algo más, pero me pongo a hablar y digo, bueno, que no me falte la caridad del Señor, pero no estoy aquí para agradarle a la gente. A diferencia de muchos que les importa perder 2 seguidores. Yo miro las estadísticas de mi Instagram, mensualmente me dejan de seguir 900, 800 y me siguen 1000 y piquito. Entonces, por eso es que no subo, claro, esos 900 son los que... Todo el tiempo, desde hace como un año que empecé a hablar un poco más de esto de frente. Así, fin. Como dicen, que lleguen los que tengan que llegar y que se vayan los que se tengan que ir, porque a la gente no le gusta que uno hable de ciertos temas. Porque le dicen a uno fanático, retrógrado. Si uno no acepta todo lo que nos están queriendo vender, normalizar niño con niña desde los 9 años, eso ya en los colegios, no sé si lo sabes, eso ya está clarísimo. Es que es su decisión. Pero ¿cómo no va a ser una decisión de un pelado que desde los 5 años le están diciendo que no pasa nada niño con niño y niña con niña? Eso es un lavado cerebral. Y por ejemplo, ya en otros países, y estoy seguro que va a llegar acá también, que ya los padres no tienen potestad sobre los hijos. Si el hijo se quiere cambiar de sexo a los 8 años, lo puede hacer. O sea, ya en países como Canadá está ocurriendo. Entonces yo creo que sí es... en Europa, sí. Viste en Italia o Francia, no me acuerdo, que fue en Italia, el Parlamento creo que acaba de aprobar que un adulto pueda tener relaciones sexuales con un niño de 13 años. No, pero creo que también en Italia pasó hace 2 días. Ya legalmente puedes tener relaciones sexuales con un niño o niña de 13 años. Sí, entonces yo creo que pues todas estas cosas que están sucediendo, pues sabemos que son obras de quién, pero también nosotros también como verdaderos católicos y defensores de la fe pues tenemos que hacer. Yo hace poco estaba hablando con un amigo precisamente de eso y yo le decía, wow, pero es que a veces veo pocos influencers católicos que tienen tanta gente y a veces no hablan de estas cosas por lo que dices tú. Por el temor a perder, pero o sea, podemos perder algo más grande que los seguidores, que es nuestra propia alma. Entonces, sí, yo aplaudo a lo que hace Juan en las redes, con la política, con la evangelización y con todo. Así que pues yo creo que les voy a dejar acá en la caja de descripción, les voy a dejar las redes sociales
de Juan. Para las personas que no lo sigan, pues acaba también de activar su canal de YouTube, va a estar compartiendo también allí cositas bastante interesantes. Así Y que contigo ahí tenemos algo chévere por mostrar. Ahí vamos a hacer cosas bonitas y grandes para nuestro yo. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias por tomarte este espacio en esa avenida Bucaramanga fugaz, pero estoy seguro que va a ser de muchísima bendición para todos ustedes. Así que pues los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Gracias a ti, un abrazo para todos y bendiciones. Ánimo.